Gracias, Vicente. Qué palabra tan difícil. Contentamiento. En la actualidad, este mundo nos hace que estemos buscando más contentamiento. A veces, ¿cómo? Comprando cosas. Soy contento porque compro esto, compro el otro, y hay un programa en los Estados Unidos se llama acumuladores compulsivos, que dicen que no saben ni por qué tenían muchas cosas en su casa, pero era el tener ese contentamiento de comprar cosas. Y hay muchos tipos de contentamientos. El alcohol es un contentamiento para la gente, las diversiones, las mujeres, las drogas, etcétera, etcétera. Hay mucho contentamiento. Pero me gusta mucho este pasaje, porque este pasaje nos va a hablar de un contexto muy claro, real, del por qué usamos un versículo para todo. Cuando aquí vamos a ver por qué está usado ese versículo. ¿Para qué está usado ese versículo? Nosotros lo usamos en todos los problemas que tenemos. Es válido completamente, pero si entendemos el versículo en su contexto, vamos a entender por qué es ese contexto. Muy claramente, ese versículo está en ese contexto y por qué es que habla de ese. Me refiero al muy conocido versículo de Filipenses 4:13, muy usado en todo, pero vamos a estudiar realmente el contexto en el que realmente está aplicado este versículo, en este caso. Por eso es que nosotros debemos aprender cuál es el secreto del contentamiento ante cualquier circunstancia en la que estamos. Es necesario que aprendamos el secreto del contentamiento ante cualquier circunstancia en la que estamos. Aprendimos hace poco sobre que cuando estamos cargados con nuestras preocupaciones, con nuestras circunstancias, que no debemos afanarnos por nada. O sea, no debemos preocuparnos. El afán es preocupación. No debemos preocuparnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar, descansar y dar nuestras necesidades y nuestras preocupaciones delante de Dios. Delante de Dios. ¿Por qué? Delante de Dios. Y bueno, el pasaje que no estuvimos la semana pasada, que dio nuestro hermano Vicente, aquí en la Biblia de las Américas dice: ¿por qué? Porque es el secreto de la paz. Y el secreto de la paz es que nuestros pensamientos estén en lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable, en si hay alguna virtud, en lo que merece elogio. En esto debemos meditar o pensar. Y lo que se ha aprendido y se ha recibido y se ha oído y se ha visto en Pablo, que ha sido ejemplo, esto debemos ¿qué? Practicar. Y entonces, si nosotros hacemos esto, dice el versículo 9, y el Dios de paz, no estoy hablando del Dios de la guerra, no estoy hablando del Dios de la prosperidad económica, no estoy hablando del Dios de la sanidad, está refiriéndose aquí al Dios de paz. El Dios que puede darte la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que aparte, como dice el versículo número 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, entonces en ese momento tus pensamientos, tu mente, tu corazón estarán guardados ¿en qué? En Cristo Jesús. No en las circunstancias o las cosas que estamos pasando, sino en Cristo Jesús. Y este Dios de paz
te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo oigo esta paz de sobre todo entendimiento, me recuerda a unos hermanos aquí en el Faro, los hermanos Díaz, cuando su hijo, el más chico, estando en Cuautla, cometió una imprudencia y se metió después de cenar a la alberca. Estaba con jóvenes, le entró agua al cerebro. Estaba, hermanos, en calidad de ¿cómo se dice? Como vegetal, pero estaba completamente ido. Estaba en el hospital. Lógicamente no había oportunidad. Pasó varios meses. En la iglesia estuvimos apoyando a cuidarlo a él. Y algo que impactó grandemente a la gente que estaba en el hospital es ver a los hermanos Díaz, papá y mamá, Mauricio y Ara, estando en paz. Y hubo gente que se acercó y les preguntó: ¿por qué están en paz? Ven cómo está su hijo de 18 años así, ¿cómo puede estar en paz? Bueno, los hermanos estaban en paz porque Dios, el Dios de paz, les había dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué creen que hicieron los hermanos? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. El joven murió, se fue con el Señor. Era un joven vigoroso que a veces podemos decir: ¿cómo es que el Señor usa cosas tan grandes? Era un joven que servía aquí en el equipo de sonido, estaba sirviendo en la iglesia, servía en el grupo de jóvenes, estaba creciendo en el Señor, y el Señor se lo llevó. Pero aún así, el Dios de paz le dio a estos hermanos la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo cual no puedo yo entender. Solamente estando en Cristo Jesús es entendible. Vamos a ver parte de nuestro pasaje, y me impacta este pasaje. Habla de economía, hermanos, habla de dinero, no habla de salud, no habla de prosperidad del evangelio, no, habla del dinero, de la situación económica. Y empieza número 1, vamos a ver el cuidado revivido por parte de los filipenses. Versículo número 1: me alegré grandemente en el Señor que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Pablo se regocija porque han renovado esta nueva relación, esta amistad de nuevo los filipenses, en el dar y recibir. Y me gusta que dice en la Reina Valera, creo que dice en gran manera. Aquí en la Biblia de las Américas dice: me alegré grandemente. Proviene de mega grande, y se goza completamente Pablo en que ellos ahora se han revivido ese cuidado para con Pablo. Esto lógicamente parte de un contentamiento y un agradecimiento de parte de los filipenses hacia Pablo, porque Pablo no les estaba pidiendo: oigan, yo les compartí el evangelio, ¿qué pasó? No veo frutos. No, ellos con corazón agradecido, con corazón alegre, me alegré grandemente. Pablo se alegra junto con ellos de esta situación, que habían revivido ese cuidado de él. Y dice: y al fin, esta palabra al fin, no va a hablar sobre la preocupación de ese tiempo en que no hubo ofrenda, sino que al fin los filipenses habían podido restablecer otra vez ese cuidado para con Pablo. No es que Pablo estuviera buscando el dinero, sino que
buscaba más el fruto de los filipenses para con él, para suplir sus necesidades. Hubo un periodo de inactividad en que los filipenses no ofrendaron a Pablo, no pudieron ofrendar. ¿Por qué? No lo dice la Biblia, no lo especifica. Pueden ser muchos factores, pero dice que habían reactivado, al fin habían reactivado esa preocupación que ellos estaban por un tiempo haciendo. Y esta palabra que dice, han reavivado su cuidado, revivir o rebrotar este cuidado, es como el cuidado de una planta o de un árbol que ha sido estéril por el invierno. Eso me recuerda, hermanos, hace muchísimos años, yo llegué a hacer trabajo de jardín, y aquí mi hermano Pepe Olivares no me va a dejar mentir. Una vez tuvimos una experiencia muy fuerte cuando a mi hermano le picó un cara de niño haciendo el jardín aquí en el Faro. Se puso muy mal, tuvo que ir al hospital. Pero bueno, ese es un brevario cultural. Hay un rosal en la mera esquina, y yo decía, esta planta aquí no da una flor, no da nada. En ese tiempo, hermanos, pues yo no sabía de jardinería, y me dijeron, Carlos, pódalo. Espérame, ¿cómo quieres que lo pode? O sea, por favor, tiene que crecer, ¿no? Córtale para que salgan. Bueno, hermanos, después de un buen tiempo se cortó, y después de un tiempo, ¿qué creen que salieron? Rosas. Bueno, hermanos, este es el ejemplo: revivir o rebrotar cuando sale otra vez de esa planta las rosas, las flores. Aquí también, cuando llega después de un largo tiempo, Pablo recibe esta ayuda económica para cubrir sus necesidades. Cuando él estuvo, acuérdense que cuando él estuvo en Tesalónica, recibió ofrenda de los filipenses. ¿Y cómo lo sabemos? Adelantito, hermanos, versículo 15, versículo 16, dice: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ¿cuántas iglesias? Ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún en Tesalónica me enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces vemos que esta era una actitud clara de los filipenses, era algo normal en los filipenses, que durante un tiempo se suspendió y volvió a brotar, volvió a florecer este nuevo pensamiento. Y al fin pudieron, ahora sí, pensar en ese momento en Pablo. No significa que no pensaban en él, pero sí para referirse en Pablo y tener a Pablo siempre en su memoria. Y ellos se sentían involucrados en la obra de Pablo. Lógicamente, los filipenses, Pablo no creo que les haya dicho: me tienen que mandar ahora ofrenda. Yo les compartí el evangelio, gracias a mí conocieron a Cristo, ahora tienen que darme para que otros conozcan. Pablo no era así, pero sí quería Pablo, de parte de los filipenses, que fueran del mismo sentir, como ya lo vimos en Filipenses 2:2. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y también en Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Sinti, que aquí en la Biblia de las Américas dice que vivan en armonía, en un mismo sentir en el Señor. Entonces, Pablo quería ese mismo sentir de los filipenses junto con él.
para cuidarse los unos con los otros. Y le daba gusto que los filipenses habían vuelto a pensar en él y a cuidar de él en todo momento. Aún antes de enviar a Epafrodito con la ofrenda, estaban pendientes, pero les faltaba la oportunidad. Porque dice, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad, dice el versículo 10, para demostrárselo. Ellos tenían ese deseo de reanudar esa ayuda, esa provisión para con él, pero no habían podido tener esa oportunidad de ayudar. Entonces vemos aquí que primero Pablo se alegra con este cuidado revivido en ese sentido. Y ahora vamos a ver lo que es el secreto de este contentamiento. ¿Cómo es que Pablo tenía este secreto del contentamiento? Y el primero que vamos a ver, el punto número 1, es el contentamiento. Y me gusta, dice, la función de, fíjense cómo empieza el versículo 11. No que, no está aquí hablando Pablo de que está buscando que tener el gozo cuando es llevado para él beneficio económico. No que está diciendo de que no busca en ellos ese beneficio. No busca esa situación, sino lo que él busca, se goza, es en la hermandad en que tienen los filipenses con Pablo. No que hable porque tenga escasez, no porque voy a recibir de los filipenses ahora sí billetes para poder comer. No buscaba eso Pablo, buscaba más bien esa gratitud de parte de los filipenses, ese amor hacia con él. Porque él no dependía de lo que tenía, porque sabía que tenía un contentamiento. Y su alegría no se debe a que ellos lo iban a llenar su carencia. Por eso dice, no que hable porque tenga escasez. No estoy esperando que los filipenses llenen mi escasez ahora, en el sentido material. Aunque en el versículo 18, si se dan cuenta, él reconoce lo que ha recibido, pero he recibido todo y tengo, ¿cuánto? En abundancia. Estoy bien, ¿qué? Abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Los filipenses habían sido bondadosos y generosos en la ofrenda, pero no buscaba eso realmente Pablo. No lo buscaba porque gracias al contentamiento que tenía Pablo, su gozo no se basaba en lo material, en la ayuda material. ¿Y cómo lo entendemos? Porque dice el versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él solo traía la necesidad ante ellos y confiaba en el Señor. Las circunstancias cambiantes no afectaban su bienestar interno. Cuando él no llegó a tener recursos, ¿qué llegó a hacer, hermanos? Pablo. Él trabajó con sus manos, así que él no estaba dependiendo, sentado esperando. A ver a qué horas, estoy esperando. ¿No ven que tengo escasez? ¿No ven que necesito comer? No, él se movía y trabajaba también en un momento dado. Y aquí la palabra contentarme o contentamiento, es la palabra autarques, significa autosuficiente y significa valerse él solo. Indica autodependencia y determinación humana. Es una resignación tranquila a que cualquier presión que haya en la vida. Este contentamiento era conferido por Dios, no por las circunstancias. Tú a lo mejor puedes decir, tengo contentamiento porque aquí en mi bolsa tengo dinero. A veces, por desgracia, somos muy dados a que, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar el otro?
Y estamos tranquilos cuando ¿qué? Cuando tenemos el dinero aquí. Ahí estamos tranquilos. Pero si no lo tenemos, ¿qué nos pasa? Movemos cielo y tierra y nos preocupamos demasiado y bueno, hasta nos podemos enfermar. Hasta nos enfermamos por tal preocupación. Y aquí Pablo, él no tenía ese problema. Él no tenía ese problema porque dice el versículo 11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego viene a explicarnos claramente en qué situaciones puede ser. Pero el contentamiento, sobre todo, hermanos, aquí es vivir por encima de la necesidad. Es vivir sobre la necesidad y de la abundancia, de tal forma que llega a ser uno autosuficiente. Esto no significa, hermanos, que vivimos en otro mundo. No significa que no estamos conscientes de las circunstancias en las que estamos. Tampoco es eso. Tampoco se trata de, me voy a meter un chip loco y ¡ay, estoy bien! ¡Ay, wow! Y tengo mucho dinero. No se trata de tampoco vivir eso. Se trata de estar autarques, contentos, sin estar condicionados por la circunstancia en la que estamos pasando. El ejemplo de los hermanos Díaz era una circunstancia impresionantemente difícil y estaban tranquilos los hermanos. Debemos ser independientes a las circunstancias y no permitir que nos preocupen. La serenidad llega cuando uno es autosuficiente. La serenidad llega cuando uno es autosuficiente. Es un feliz secreto que el creyente debe aprender a estar con la cabeza erguida en un estómago vacío. Una mirada recta cuando tu bolsillo está vacío. Un corazón feliz cuando hay un salario no pagado. Y el gozo en Dios cuando los hombres son infieles. Entonces, son circunstancias en las cuales debemos aprender a vivir. Y luego Pablo explica muy claramente las circunstancias, punto número 2, las circunstancias que no importan. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Este contentamiento o suficiencia espiritual es importante. Y este pasaje que leyó nuestro hermano, quiero nada más recalcar un versículo. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Nosotros tenemos que buscar la piedad y estar contentos con lo que hacemos. Y el Señor nos ayudará a tener ese contentamiento al efectuar su voluntad. No proviene de los recursos que el alma tenga, sino que los cristianos deben ser personas satisfechas y suficientes, sin la necesidad de buscar más de lo que Dios nos ha dado. Sé pasar necesidad, sé vivir en abundancia. En toda situación he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, tanto de tener abundancia como de padecer necesidad. Este secreto, este misterio de la vida, Dios nos la revela a nosotros, los creyentes.
Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes les va a hacer conocer su pacto? A los que le temen. Los que no conocen a Cristo no pueden comprender cómo es posible que permanezcamos confiados y dependiendo del Señor. Les voy a dar un ejemplo. Yo muchos años vine con Maggie y Vicky Dufet aquí a la oración, y cuando Maggie se atoraba en un tráfico, hermanos, ¿qué haces en un tráfico? Tú en tu coche, pues, le buscas por dónde, te vas buscando, te vas abriendo esto, el otro, para allá y para acá, y para poder salir, ¿no? Pues Maggie nomás daba una orden: vamos a orar. En ese momento la hermana Vicky agachaba la cabeza así como reloj y empezaba a orar, porque la hermana Vicky Dufet, que Dios la tiene en su cielo, era una misionera de oración, una guerrera de oración, y luego se ponía a orar para que Dios librara el tráfico. Eso, hermanos, se llama dependencia. Eso se llama alguien que está confiando en el Señor. Y hermanos, no me lo van a creer, se empezaba a despejar el asunto. Las hermanas dependían del Señor, eran guerreras de la oración. Entonces, nosotros a veces no es posible creer que nosotros en una situación lo primero que hacemos ¿qué debemos hacer? Es orar para depender de Dios. Por eso es importante que Dios nos haga conocer a nosotros su pacto, para que nosotros tengamos esa comunión directamente con Él. Pasar necesidad. La Biblia de las Américas dice: vivir en pobreza. Sé vivir humildemente. Esta palabra humilde, estar humillado, se emplea con la misma referencia de Filipenses 2:8, cuando Cristo se humilló a sí mismo. Pregunta: ¿Pablo sabía pasaba necesidades? Sí. Segunda de Corintios 6, versículo 4 y 5, dice así: pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Pablo sabía lo que era pasar calamidades. Por algo el Señor le dijo a Ananías, cuando le dijo: yo le haré saber lo que es por causa de su nombre, por causa del evangelio. Así que él sabía lo que era el hambre, lo que era la sed, el ayuno, el frío, la desnudez. Hay un pasaje, no me acuerdo ahorita, donde Pablo pide que venga Juan Marcos y traiga ¿qué cosa? El capote. ¿Para qué el capote? ¿Tenía qué? Y hermanos, no estamos hablando de que iba a llegar al otro día, o a unas 2 horas, O sea, Pablo estaba pasando frío y necesitaba el capote. Pablo pasaba frío, pasaba necesidades, cárceles y todo, pero él sabía pasar necesidad, vivir humildemente, vivir en pobreza. A veces no llegaba a tener lo necesario, le faltaban cosas, pero ninguna de estas le privó de tener este contentamiento. Ninguna de esas, digo hermanos,
de eso que te van a perseguir, te quieren matar, te tienes que pasar por bardas para poderte librar de la muerte, o librarte de la muerte en un barco a punto de ahogarte y todo el asunto. O sea, dices, pero qué necesidad, ¿no? Él no tenía problema en ese sentido de sufrir esto, porque él tenía contentamiento. Y lo que a mí me impacta más de Pablo, a lo mejor nosotros en la primera experiencia mala tiramos la toalla. Pablo no sufrió una cosa. En la cárcel, en el calabozo, Hechos 16, en lo más profundo de la cárcel, en la humedad, y todo eso, y en vez de Pablo estar diciendo, Dios, ¿para eso me trajiste? ¿Para que aquí me muera? ¿Eso estaba diciendo Pablo con Silas? Estaba orando y cantando alabanzas a Dios, hermanos, por favor. Eso es ilógico. Bueno, para Pablo no. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el contentamiento, a pesar de su circunstancia, que después hubo justicia, ¿no? Pero bueno, y Dios usó grandemente esa situación. Y también él sabía vivir en abundancia, porque Pablo tenía un camino prominente con los judíos. Él iba con una posición tremenda, pero le faltaba algo. A Pablo en ese momento le faltaba algo, el tesoro más preciado: conocer a Cristo para su alma. Y el Señor no le dio riqueza, no le dio posición, le dio sufrimiento. Y como lo comentaba Vicente, le dijo, vas a ver lo que es amar a Dios en tierra de indios. Y definitivamente lo pasó, pero aún así él era contento en esta situación. El versículo 12 dice en la parte B, en todo por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Él había aprendido perfectamente a tener hambre, pero también a estar saciado, a poder tener abundancia en este caso. ¿De dónde venía entonces su paz? Su paz y su gozo no dependían de las circunstancias. Entonces, ¿de dónde venía su paz y su gozo? Y el apóstol había aprendido a estar contento ante cualquier circunstancia, de las variantes que pasaran. Pablo no pretendía decirnos aquí que le gustaba estar en necesidad, ni que tuviera hambre, ni que tuviera privaciones, pero había un secreto en el contentamiento, algo especial que tenía Pablo que muchos no tenían. Y ahí sí viene el versículo que tanto conocemos. Aquí señala el centro del contentamiento, que es tener al Cristo viviente. No pensaba ser tan fuerte que no necesitara ayuda. Se había disciplinado para ser independiente de las circunstancias exteriores, pero era consciente de que dependía de Cristo y de la fortaleza que Él le daba. Y la fortaleza de su presencia podía hacerle todas las cosas. Y el ejemplo más claro es 2 de Corintios 12. Lo vamos a ver desde el versículo 8. Pablo había sanado a personas, había dado el evangelio, y dice: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me quitara de mí este aguijón, pero el Señor no se lo quitaba.
O sea, todo lo que pasó Pablo y todavía le da un aguijón. O sea, y dice, ¿qué le dijo el Señor en el versículo 9? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, eso es ilógico. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué es fuerte, Pablo? Porque Cristo vive en él. Y en ese momento es que la gracia hace ese trabajo en Pablo. No es él que dice, no, yo he aprendido a mantenerme en huelga de hambre, a fuerza, no voluntariamente. No es porque diga, no, es que yo tengo mucho dinero y tengo mucha abundancia y aquí todo el mundo me ofrenda. No es porque diga, no, he aprendido a ser fuerte y me mantengo yo calientito aunque haga frío. El gozo y el contentamiento de él está en la gracia de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir bajo la gracia de nuestro Señor. Y viene este versículo muy, muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo incluye escasez y abundancia. El apóstol dijo, todo lo podía, aquello que fuese la voluntad de Dios para él. Y ahí es donde a veces nos falla a nosotros. Nosotros le queremos decir a Dios cuál es su voluntad. Dios, yo te voy a decir cuál es tu voluntad. Tu voluntad es que yo tenga dinero en la bolsa. Tu voluntad es que yo tenga que cuando abra la alacena se me caiga la comida. No, hermanos. El gozo de Pablo estaba en Cristo y que la voluntad de Dios se iba a cumplir en él. Y que los mandamientos del Señor lo capacitaban a él para vivir las circunstancias. Claro que el Señor nunca iba a llamar a Pablo para cumplir un trabajo a la cual él no lo iba a capacitar. Siempre le iba a dar su gracia para poder cumplir con las cosas. Mi pregunta es, hermano, ¿Dios te ha limitado su gracia? Dios te da gracia a cuentagotas. Dios no limita la gracia para sus hijos, aquellos que le temen. Dios se la da a todos aquellos que le temen. Y Pablo había recibido el poder para hacer todo lo que Cristo quería que hiciera. Aún con todas las adversidades que había sufrido Pablo había recibido el poder divino, reorientando la voluntad de la persona hacia Dios. El contentamiento espiritual hay que aprenderlo, y normalmente es aprenderlo a través de las experiencias duras y pruebas. Las pruebas que Dios nos da, hermanos, y Dios nos saca de ellas, es para enseñarnos cómo es que Él está ahí. El problema está que cuando estamos en la prueba no vemos al Señor, no volteamos hacia el Señor, no confiamos en Él. Yo a veces les he dicho que a veces es necesario voltear un poquito atrás y decirle,
lo que el Señor hizo conmigo el año pasado. De esto me libró, y de esto, y esto, y esto, y esto. Hay que hacer recuento de cómo es que el Señor te ha librado. Pero este contentamiento, salud. Fíjense, este versículo dice: todo lo puedo. Pero no dice Pablo, todo yo lo puedo. Yo soy fuerte, yo soy poderoso, yo soy líder, yo soy el apóstol. No dice eso. ¿Qué dice? Todo lo puedo. ¿Dónde está el contentamiento aquí? En Cristo. Podemos aquí mostrar que el contentamiento de Pablo está en Cristo. Es donde nosotros tenemos que estar trabajando constantemente nuestro contentamiento, porque es Cristo el que hace esa labor en nosotros. Y tenemos que llegar, como dice Filipenses 3:9, ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. O sea, no debo tener mi propia justicia, sino la fe, la justicia que es de Dios. Es un contentamiento con Cristo. Y solamente podemos contentarnos con Él. ¿Saben por qué? Porque Él está con nosotros. Aunque están nuestras circunstancias y en ese momento pensamos, estoy solo, no, Dios no me escucha, Dios no me oye, no me manda ayuda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en las circunstancias, no sobre las circunstancias. Por eso es que el poseer a Cristo, a Pablo le había traído contentamiento, porque no dependía de su situación. Él dependía del conocimiento de Dios. Versículo Filipenses 3:8. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando yo considero basura todo lo que yo tengo, mis logros, mis éxitos, y valoro más lo que es conocer a Cristo, Cristo va a fortalecernos. El contentamiento, hermano, no se logra procreando tu propia seguridad, sino abandonando nuestra seguridad a Cristo. Segunda de Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar cosa alguna que procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. El problema es cuando nosotros pensamos que nuestros logros y nuestras cosas proceden por nuestras capacidades, cuando es Dios quien está obrando en nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cómo podía ser de otra manera? Lógicamente, ya que para Pablo, Cristo significaba más que la vida. Filipenses 1:21. Porque para mí, y el morir, ¿cómo que el morir es ganancia? Porque para mí el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo.
Vivimos en una sociedad, hermanos, que está en un espíritu de descontento. La avaricia ha destruido la gratitud, el afán por conseguir cosas, la búsqueda de esa autosuficiencia ha perdido y a veces pierde al creyente de su camino. ¿Estoy contento en Cristo? Esa es la pregunta. Y Cristo está contigo. Aunque tú pienses que no, Cristo está contigo en todas las situaciones que estás pasando. Me gusta en este versículo 14 que Pablo dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Qué bendición ha recibido Pablo de que los filipenses han compartido, que aquí el gozo de compartir no solamente es para el que recibe, sino para también el que da. La generosidad de los filipenses era mejor para ellos que lo que era para Pablo. Pablo le dice: aquí bien hicisteis, en la Biblia de las Américas, han hecho bien. La generosidad piadosa de la realidad para ellos era que ellos recibían más que lo que recibía Pablo. Han hecho todo bien. Ellos fueron los únicos en participar en sus ingresos y gastos al salir de Macedonia. Los únicos que habían participado en esto fueron los filipenses. ¿Por qué lo hacían? Porque se gozaban en dar para el apoyo a Pablo, al misionero. Y hermano, ¿puedo usar el versículo 13 para todo en Cristo? Sí. Aunque aquí el contexto habla de nuestra situación, de vivir escasez y de vivir en abundancia. Dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es el que hace la labor en nosotros. Y es a quien debemos reconocer en nuestras circunstancias. Por eso vale la pena, nosotros en la familia hicimos en el fin de año, hacemos una reunión navideña. Mi familia, nada más mi esposa, mi hija, mis hijos, estuvimos ahí en Puerto Escondido. Yo les hice una recapitulación de lo que habíamos pasado el año pasado. Le dijo: todo esto lo pasamos en Cristo, porque fue Cristo que nos fortaleció para pasar todas las calamidades. Pasamos varias, entre ellas la operación de Mayra, la situación de Josías en sus ojos, etcétera, muchas cosas. Todo lo pasamos, ¿por qué? Porque Cristo está con nosotros y su gracia es suficiente para fortalecernos, y en Él está el contentamiento. Mi contentamiento no está aquí. ¿Y saben por qué no debe estar aquí, hermano? Porque si ahorita les enseño, así como llega, se va mi contentamiento. Si este es mi contentamiento, llega y por acá se va. Pero si mi contentamiento está en Cristo, se va a quedar conmigo todo el tiempo. Llegó a mí y no se va a ir, porque está en mí, está trabajando. Acordémonos de Filipenses, es Filipenses 1, estoy convencido precisamente en esto, en que Él comenzó en ustedes la buena obra y la perfeccionará hasta el día
de Cristo Jesús. Dios está trabajando en nosotros, hermanos. Y a veces en nuestras circunstancias que pasamos, Dios también trabaja. Pero quiero terminar con el versículo que conocemos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es Cristo quien te fortalece. Es Cristo el que hace la obra en ti y en mí. Mantente fiel a Cristo y Él terminará su obra de perfección en ti. Oremos. Gracias, Padre, por mostrarnos que el contentamiento no está en los bienes materiales ni en el sentirnos bien, sino nuestro contentamiento está en ti, Señor. Ayúdanos y bendícenos a mantenernos firmes en ti, a no alejarnos de ti, Señor, a sentirte y ver tu obra en nosotros, que tú nos estás perfeccionando, como dice Filipenses 1:6, y que tú no terminarás tu obra hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día de tu venida. Padre, estoy en tus manos, y sigue trabajando en nuestras vidas, Señor, y mostrándonos el contentamiento que debemos de tener. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.